el operador de radio nocturna. Hola, mi nombre es Martín. Tengo 52 años y durante más de una década trabajé como operador en una pequeña estación de radio nocturna en Lima, Perú. La emisora no era famosa, no aparecía en televisión ni tenía grandes locutores conocidos. Era una radio sencilla ubicada en el segundo piso de un edificio antiguo cerca del centro de Lima, en una avenida donde por las noches casi todos los negocios cerraban temprano y solo quedaban abiertos algunos puestos de comida, una farmacia y una cafetería pequeña que funcionaba toda la madrugada. Pero aunque la radio parecía insignificante durante el día, por las noches se transformaba en algo completamente distinto. Todavía recuerdo perfectamente mi primer turno. Fue en invierno del año 2001. Lima estaba cubierta por esa neblina gris que parece quedarse suspendida sobre toda la ciudad durante las madrugadas. Las pistas estaban húmedas, el aire olía a concreto mojado y las luces amarillas de los postes apenas iluminaban las veredas vacías. Yo llegué cerca de las 10 de la noche cargando una mochila vieja, un termo con café y una pequeña radio portátil que llevaba conmigo casi todos los días. Cuando subí las escaleras del edificio escuché desde el pasillo el sonido bajo de música instrumental mezclándose con el ruido constante de un ventilador antiguo. La cabina de radio era pequeña, muy pequeña. Tenía paredes cubiertas con espuma acústica desgastada, una consola enorme llena de botones iluminados y un reloj digital rojo que parecía brillar demasiado cuando apagábamos las luces principales. Había cables por todos lados, discos compactos apilados cerca del escritorio y una pequeña ventana desde donde podía verse una parte de Lima cubierta por neblina. El conductor principal del programa era un señor llamado Julio. Tenía una voz lenta, grave, tranquila. Era el tipo de voz que uno escucha sin esfuerzo mientras mira la lluvia caer sobre una ventana durante la madrugada. Julio nunca hablaba rápido. Siempre dejaba silencios largos entre frase y frase, y eso hacía que las personas confiaran inmediatamente en él. El programa comenzaba exactamente a las 11 de la noche y se llamaba Radio Madrugada. En aquel entonces nadie imaginaba que tantas personas escucharían la radio solamente para sentirse acompañadas mientras no podían dormir. Las primeras horas eran tranquilas, sonaban boleros antiguos, canciones suaves de los 80, algo de jazz y música instrumental. Entre canción y canción, Julio hablaba sobre cosas simples: el frío limeño, la humedad de la madrugada, las calles vacías de Barranco, los buses cruzando avenidas silenciosas, las luces de la Costa Verde perdiéndose entre la neblina. Con el paso de las semanas comencé a entender algo curioso sobre las madrugadas. Muchísimas personas se sienten solas durante esas horas. El teléfono no dejaba de sonar. Llamaban taxistas, vigilantes, enfermeras, estudiantes, personas trabajando turnos largos o simplemente gente que no podía dormir. Recuerdo especialmente a un señor llamado Ramiro que llamaba casi todas las semanas desde San Juan del Lurigancho. Trabajaba manejando taxi durante toda la noche y siempre decía que escuchaba el programa porque las conversaciones tranquilas lo ayudaban a mantenerse relajado mientras recorría la ciudad. Llamaba cerca de las 2 de la mañana y comenzaba exactamente igual todas las noches. Buenas noches, sigo recorriendo Lima. Después contaba pequeñas cosas que veía mientras manejaba. Las avenidas vacías, los semáforos cambiando de color aunque no hubiera autos, la lluvia ligera cayendo sobre el parabrisas, las personas esperando buses nocturnos, las luces lejanas de departamentos todavía encendidos. Y Julio simplemente lo escuchaba. A veces hacía preguntas pequeñas, otras veces dejaba silencios largos mientras sonaba música suave de fondo. Había algo extrañamente relajante en aquellas conversaciones nocturnas. Poco a poco entendí que la mayoría de personas no llamaban porque tuvieran algo importante que decir. Llamaban porque querían sentir que alguien más seguía despierto en algún lugar de la ciudad. Muchas veces, mientras Julio hablaba al micrófono, yo observaba la ciudad desde la pequeña ventana de la cabina. Lima de madrugada se veía completamente distinta, más lenta, más silenciosa,
más tranquila. Algunas noches la neblina era tan espesa que apenas podían verse las luces de los edificios cercanos. Otras veces lloviznaba muy suavemente y las pistas comenzaban a reflejar las luces amarillas de la avenida. Había una cafetería abierta toda la noche al otro lado de la calle y cerca de las 3 de la mañana yo bajaba a comprar café y pan con mantequilla. El dueño de la cafetería también escuchaba nuestro programa. A veces entraba al local y escuchaba mi propia voz saliendo desde una radio pequeña colocada detrás del mostrador. Era una sensación extraña, pero también acogedora. Las calles a esa hora estaban casi vacías. Solo pasaban algunos taxis antiguos, buses ruidosos y personas caminando rápido para protegerse del frío húmedo de Lima. Recuerdo que muchas veces me quedaba algunos minutos afuera mirando la avenida silenciosa mientras sostenía el vaso caliente de café entre las manos. Con el tiempo comenzamos a reconocer a muchos oyentes habituales. Había una señora llamada Elena que trabajaba cuidando pacientes en una clínica privada y llamaba durante sus descansos para pedir canciones tranquilas. También estaba Víctor, un vigilante que cuidaba un almacén en el Callao y escuchaba la radio desde una pequeña caseta iluminada apenas por un fluorescente antiguo. Había estudiantes universitarios terminando trabajos antes del amanecer, panaderos comenzando su jornada antes de las 4 de la mañana y choferes recorriendo rutas larguísimas mientras escuchaban la radio para mantenerse despiertos. Todos parecían compartir algo: el silencio de la noche, la sensación de estar despiertos mientras el resto de la ciudad dormía. Y curiosamente, la cabina de radio terminó convirtiéndose en una especie de refugio para todos ellos. Un pequeño lugar iluminado en medio de la madrugada limeña, donde siempre había alguien dispuesto a conversar lentamente sobre cosas simples. Una de las cosas más extrañas de trabajar en radio nocturna era la forma en que el tiempo parecía moverse más lento. Entre la 1 y las 4 de la mañana todo se sentía suspendido. La ciudad bajaba el ritmo. Los sonidos disminuían y la cabina quedaba iluminada solamente por pequeñas luces rojas y verdes de la consola. Muchas veces apagábamos las luces principales para crear un ambiente más tranquilo y entonces la radio parecía flotar dentro de la oscuridad. Solo se escuchaban el ventilador antiguo, el sonido bajo de los equipos, la voz pausada de Julio y algunas gotas golpeando las ventanas. Había noches particularmente frías durante invierno. Julio llevaba una casaca gruesa, tomaba té caliente y hablaba todavía más lento que de costumbre. A veces incluso dejábamos varios segundos de silencio al aire mientras sonaba música instrumental muy suave. Y curiosamente, a las personas les encantaba eso, porque la mayoría de programas tienen miedo del silencio, pero durante la madrugada el silencio se siente distinto, se siente cómodo. Como estar sentado dentro de una habitación cálida mientras afuera continúa lloviendo lentamente. Una noche ocurrió algo que jamás olvidé. Era cerca de la 1:30 de la mañana y Lima estaba cubierta por muchísima neblina. La ciudad se veía completamente gris desde la ventana de la cabina. Sonaba un bolero antiguo mientras revisábamos mensajes de los oyentes y entonces entró una llamada de una señora mayor. Su voz sonaba cansada, muy tranquila. Dijo que no podía dormir desde hacía semanas porque extrañaba demasiado a su esposo, que había fallecido algunos meses antes. Y después dijo algo que dejó la cabina completamente en silencio. Dijo que encendía nuestra radio todas las noches porque escuchar voces conversando le hacía sentir que todavía había alguien acompañándola en casa. Julio permaneció callado durante unos segundos. Después habló muy despacio, con muchísimo cuidado, y durante varios minutos simplemente conversó con ella sobre cosas pequeñas. La lluvia, el café caliente, las noches frías de Lima, los programas antiguos de radio que las personas escuchaban antes de dormir. Cuando terminó la llamada, nadie habló durante un momento. Solo se escuchaba el ventilador y la música suave de fondo. Aquella noche entendí que la radio nocturna no era solamente entretenimiento. Para muchas personas era compañía.
era una forma de sentirse menos solos durante las horas más silenciosas de la madrugada. Con los años, la ciudad comenzó a cambiar. Aparecieron más celulares. Internet empezó a crecer. Muchísimas personas dejaron de escuchar radio durante el día. Pero curiosamente, el programa nocturno seguía teniendo oyentes muy fieles. Porque las madrugadas seguían siendo iguales. Seguían siendo silenciosas. Seguían siendo lentas. Y las personas seguían necesitando escuchar otra voz despierta al otro lado de la línea. Había noches donde recibíamos llamadas desde lugares muy lejanos. Choferes manejando rutas largas por la Panamericana. Personas trabajando en hospitales. Pescadores escuchando la radio desde puertos pequeños cerca del Callao. Incluso, algunos oyentes llamaban solamente para describir cómo se veía la ciudad a esa hora. Hay muchísima neblina esta noche. Está lloviendo en chorrillos. El mar se escucha fuerte. Y Julio respondía lentamente como si estuviera conversando con un viejo amigo al otro lado de la mesa. Cerca de las 4 de la mañana todo comenzaba a cambiar lentamente. Los primeros buses llenaban nuevamente las avenidas con ruido. Algunos puestos de desayuno comenzaban a abrir. Las panaderías encendían sus luces. Y la ciudad empezaba a despertar poco a poco mientras el programa entraba en sus últimos minutos. Julio siempre cerraba igual, con voz calmada, deseando buenas noches a quienes recién iban a dormir y buenos días a quienes comenzaban temprano su jornada. Después apagábamos micrófonos y durante algunos segundos la cabina quedaba completamente en silencio. Las pequeñas luces de la consola seguían brillando dentro de la oscuridad mientras yo recogía papeles, apagaba equipos y miraba cómo la neblina comenzaba a aclararse lentamente sobre Lima. Y aunque han pasado muchos años desde entonces, todavía extraño aquellas madrugadas. Extraño el sonido constante del ventilador antiguo, las luces rojas de la consola iluminando la oscuridad, el café caliente cerca de las 3 de la mañana. La lluvia golpeando las ventanas, y sobre todo, las voces tranquilas de personas que llamaban solamente para sentirse acompañadas durante la noche. Porque al final, eso era realmente la radio nocturna. Un pequeño lugar iluminado en medio de la madrugada, donde nadie se sentía completamente solo.